Muy bien, vamos a comenzar. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias a ti por tu amor y fidelidad, por tu cuidado, Señor. Tú eres paciente con nosotros, tú eres sabio, tú eres benigno, bondadoso, misericordioso. Y nos encomendamos a ti, Señor, en esta tarde para edificarnos, para fortalecernos, para sustentarnos y para guiarnos. Guíanos, Señor, para tu gloria y que en todo cuanto hagamos podamos ser edificados en estas enseñanzas de tu palabra. Gracias por las hermanas que se han podido conectar. Gracias, Padre, por tu misericordia para con ellas, que aunque están lejos o tienen dificultades, tú provees estos medios tecnológicos para la edificación de cada uno de nosotros. Bendícenos y guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas que están conectadas a través de Radio Fraternidad, le damos la bienvenida a nuestro programa Verdades Profundas, esperando que puedan ser edificados con la palabra del Señor, que puedan ser fortalecidos, animados y que puedan también realizarme las preguntas que de rigor que ustedes entiendan. Es bueno que las hermanas que están en la clase puedan mandar también sus preguntas para su edificación. Que el Señor en este día pueda animarnos y fortalecernos a través de su bendita y santa palabra. Este tema de la santificación es un tema que nos habla de la manera en cómo Dios continúa guiando, sustentando, fortaleciendo al pueblo de Dios. La manera de cómo Dios continúa derramando gracia, continúa fortaleciendo a su pueblo, continúa dándonos dirección. Así que nosotros les animamos, hermanos, a que continuemos perseverando, a que continuemos adorando y alabando al Señor. Vamos entonces a leer, váyase al capítulo número 13 de nuestra confesión de fe, capítulo número 13, el capítulo de la santificación. Damos la bienvenida también a doña Doris, que está por ahí conectada a través de la emisora Radio Fraternidad. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu, que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras. Pero la práctica de toda verdadera santidad, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí nos notamos que la piedad que recibimos a través de la fe en Cristo continúa creciendo y desarrollándose más y más. ¿Mediante qué? Dice la confesión, mediante la palabra de Dios, mediante el Espíritu que mora en nosotros, dándonos cada vez más gracia, perseverancia, poder. ¿Para qué? Para poder vencer aquellas artimañas que el enemigo trae a nuestras vidas, para poder ser instrumentos útiles en la mano de Dios para el servicio de la iglesia local. Bien, este tema de la santificación nos ayuda a ver que Dios no nos ha dejado solos. Dios continúa bendiciendo a su pueblo.
Dios continúa edificando a su iglesia. Dios está involucrado en todo tiempo con su pueblo. En todo tiempo. Dios está involucrado haciendo su obra en nuestras vidas. Muchos piensan que el Señor nos llamó a la salvación y después cada uno sálvese quien pueda. Cada uno como pueda que persevere. Cada uno como pueda que adore a Dios. Pero eso no es una verdad de las Escrituras. Lo que sí encontramos es a Dios que continúa por su Espíritu santificándonos, capacitándonos, fortaleciéndonos, dándonos crecimiento en sabiduría y en gracia, dándonos poder de lo alto para perseverar en el temor de Dios. Entonces este tema de la santificación nos habla de la involucración de Dios. Dios está involucrado. Dios continúa tratando con nuestras vidas. Dios continúa por su palabra y por su Santo Espíritu fortaleciéndonos. Eso fue lo que vimos la semana pasada en el párrafo número 1. Vamos entonces a continuar con el párrafo número 2. Nos dice el párrafo 2. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, en este proceso de santificación, y quiero llamar la atención sobre este punto. La santificación es un proceso que inició con la salvación. Repito, la santificación es un proceso que inició con la salvación, con el perdón de tus pecados, con la regeneración. Así empezó la santificación. Ahora, muy diferente es la salvación. La salvación es un acto que Dios realiza, un acto que lo hace a través de su Espíritu, un acto donde Él nos perdona, nos limpia, nos salva de todo pecado. Ahora es diferente la santificación porque allí estamos creciendo en sabiduría, creciendo en gracia, creciendo en el temor de Dios. Estamos creciendo y desarrollándonos en el amor de Dios, fortaleciéndonos en el amor del Señor. Así que en este proceso, la santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Es decir, que continuará este proceso hasta completarse en todo el hombre. Aunque no necesariamente va a completarse aquí en este mundo. Porque, como dice las Escrituras en Romanos capítulo 8, Pablo dice ahí, versículos 29 y 30, si me acompaña allí, por favor, vamos a buscar, abra su Biblia. Si usted ve que mi Biblia, al leerla, es un poquito diferente, que estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Si tiene una Biblia Reina Valera, es lo mismo, van a cambiar algunas palabras. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Observen ahí cómo Dios llama. Primero Dios elige, luego Dios llama. Dios luego lo justifica
y luego lo glorifica. Es decir, que nosotros estamos ya en el punto de la glorificación. No estamos glorificados ahora, en el momento, pero sí estamos en ese proceso en el que somos preparados, alimentados, enseñados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, para dejar todo acto de pecado, de mentira, de orgullo, para vivir para gloria de Dios. Entonces, este proceso no termina aquí, sino que termina en la glorificación. No termina aquí, sino que es completado cuando Cristo viene por segunda vez y nos da cuerpos glorificados y nos hace ya hombres y mujeres que podemos entrar libremente al cielo, a la presencia de Dios, porque ya no hay pecado remanente. Entonces vamos a leer algunos pasajes que nos ayuden a ver más claramente esta porción. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a ir allí. En esta tarde las hermanas me han dejado. Estoy esperando algunas todavía, pero seguimos aquí con las hermanas virtuales, las que están conectadas, y los hermanos virtuales. Gracias a los hermanos que están conectados allí, que nos acompañan. Vamos entonces, hermanos, a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nos dice la palabra. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí claramente está diciendo el apóstol Pablo a esta carta a los hermanos en Tesalónica que Dios va a santificar por completo. Ese es su anhelo, pero también esa es su esperanza, que Dios completará esa obra. Y Él dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que estaremos siendo santificados por Dios hasta ese tiempo, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese mismo anhelo, pero convertido en oración, lo que encontramos también en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, nos dice la palabra: doy gracias a mi Dios, Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Observad, hermanos, observen que esto es la oración de Pablo, que seamos transformados, perfeccionados hasta el día de Cristo. Hasta ese día, ese proceso de santificación se llevará a cabo. Se llevará a cabo, se llevará a cabo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Allí mismo en Filipenses, capítulo 3, vaya conmigo. Filipenses 3, versículo 12, nos dice la palabra: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Jesús. Sigo adelante, a fin de alcanzar aquello
Es decir, nos espera un tiempo glorioso, un tiempo donde la iglesia se levantará victoriosa. Antes de ese tiempo, estamos siendo santificados. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, esto hay que entenderlo claramente. Nosotros tenemos un cuerpo que debe de continuar siendo fortalecido, debe de continuar siendo guiado, guardado, preservado y renovado. Renovaos, renovaos, dice el Señor. ¿En qué? Renovaos en la verdad, a través del Evangelio. Tenemos que ser renovados en nuestro ser. Y es ahí el proceso de santificación. Nosotros estamos viendo este tema y le damos la bienvenida a los que acaban de conectarse. Estamos viendo el tema de la santificación, capítulo 13 de la Confesión de Fe. Estamos estudiando doctrinas principales, básicas de la fe cristiana. Con usted está el pastor Dante Paz. Y le damos la bienvenida a los que se han conectado, a la hermana Lenin, a Miladis, a Daniel, a Silvestre, a doña Doris. Le damos la bienvenida, que están conectados, a la hermana Leda también, la hermana Tania, la hermana Lavinia, la hermana Etna, los Estados Unidos. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro tema. Este tema de la santificación es importante conocerlo. La Biblia habla sobre esto. Leímos 1 de Tesalonicenses 5:23, Filipenses 3:8, Filipenses 1. Estos capítulos, estos versículos de la Biblia nos hablan de que estamos avanzando, poco a poco, pero avanzando en el crecimiento espiritual, en crecimiento en gracia, en crecimiento en sabiduría, en crecimiento en amor, en crecimiento de dominio propio. El Espíritu Santo está usando la palabra de Dios, el poder con que Él nos salvó, su poder, para hacernos a la imagen de Cristo, conforme a la imagen del que nos salvó. Y estamos en ese proceso hasta que Cristo venga por segunda vez. Y como dice Pablo, y ya lo hemos leído 2 veces, hasta que seamos llevados a la presencia del Señor, glorificados. Y al final dice el párrafo 2, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Vamos a ver un texto en Gálatas 5:17 que nos arroja un poco de luz con referencia a esto. Gálatas 5:17. Vamos allí, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Observen cómo en Gálatas Pablo enfoca una batalla, una guerra espiritual, pero es una guerra espiritual en nosotros mismos. El deseo de mi carne es contra el Espíritu de Dios. Y el deseo del Espíritu es contra el deseo de mi carne. Cuando habla de la carne, está hablando de esa batalla con el pecado remanente. Esa batalla contra el pecado que aún está en nosotros. Y dice el texto, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero Pablo dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Andad en el Espíritu, versículo 16. Andad en el Espíritu. Es nuestro deber andar en el Espíritu de Dios. Pero también Pablo nos habla, ese es tu deber, pero entiende que dentro de ti hay una batalla en tu propio corazón.
porque conoces la ley de Dios que es buena, santa y justa. Sin embargo, dentro de ti hay otra ley, la ley del pecado, que quiere desobedecer, que quiere deshonrar a Dios, que quiere vivir para sus deseos. Así que esa batalla es real en nosotros. Vamos a Primera de Pedro. Vamos un poquito más para atrás en las Escrituras, antes de Apocalipsis, antes de Juan, antes de Primera de Juan, quiero decir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Escuchad cómo dice ahí el apóstol Pedro, no solamente Pablo, también Pedro. Os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, que se nieguen a ustedes mismos las pasiones carnales. Esas pasiones que están en tu carne. ¿Y contra qué batallan? Contra tu propia alma. Esa es la realidad que tenemos. Tanto Pablo como Pedro hablan de esa realidad. Tenemos una batalla en el alma, tenemos una batalla en el corazón, tenemos una batalla espiritual en la que Dios definitivamente reconoce esa batalla, pero nos estimula a resistir, nos estimula a luchar contra nosotros mismos. Y esa batalla es importante uno comprender que está dentro de uno. A veces simplemente le echamos la culpa a Satanás. Me pasó un problema, eso fue el diablo. Me pasó un problema, eso fue un demonio. Tú no estás tomando en cuenta que aparte de Satanás, también hay pasiones y deseos, ira, enojo, que se levanta en tu corazón contra Dios, contra su voluntad, contra lo que es buena, lo que es bueno. Entonces, desde mi propio corazón salen los malos pensamientos. Recuérdense que Jesús le dijo eso a los discípulos. Jesús le dijo, usted no se contamina, usted no peca por comer sin lavarse las manos. Usted no peca por comerse algo externo. Usted peca cuando de su corazón salen los malos pensamientos, la envidia, el homicidio, el robo. Usted ahí está pecando. Cuando sale de su corazón y lo lleva a la práctica, obviamente. Porque aún con el simple hecho de desear el mal, cuando un hombre mira a una mujer la codicia, ha pecado ya. Adulterado. Él no le ha puesto la mano. Cuando una mujer mira a un hombre para codiciarlo, esa mujer también ha pecado. Y ella no le ha puesto la mano. No lo ha llevado a la práctica. Pero el deseo pecaminoso es pecado. La codicia pecaminosa es pecado. Así que por eso es tan importante uno entender que no es simplemente Satanás y demonios. También hay una lucha real en mi propio corazón, donde por un lado yo quiero hacer la voluntad de Dios porque la conozco ahora. Ahora el Espíritu Santo ha tomado la verdad, la palabra de Dios, y me la ha enseñado a través de mis pastores, a través de la lectura de la Biblia, a través de escuchar un mensaje de la palabra. Ahora yo sé lo que es malo, pero hay una inclinación hacia ese mal. Estamos en esa batalla espiritual dentro de nosotros y estamos en una batalla espiritual fuera de nosotros, porque también el mundo, también Satanás, también la gente de afuera nos inclinan, nos motiva al pecado. Pero esta guerra es importante entenderla. Y entender que tú estás llamado como creyente a no ceder
ni a tus deseos, a no ceder a los deseos que vienen de afuera a través de la tentación de Satanás. Esto es importante notarlo, porque nosotros estamos en esta batalla espiritual, una batalla doble, que es una lucha real en nuestros corazones. Muy bien, ese es el párrafo número 2. Para los amigos que se están conectando ahora, estamos tratando el tema de la santificación. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Lenin, está conectada. Y los hermanos que se acaban de conectar pueden escribirme y póngase presente. También estamos transmitiendo este programa a través de la emisora Radio Fraternidad en los 103.5 FM, aquí en Juticalpa, Olancho. Dirigiendo esta palabra a creyentes y a personas no creyentes, para que conozcan estas verdades profundas, verdades de la palabra de Dios, que te ayudarán a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Te llaman estas verdades a que te reconcilies por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a pasar entonces al párrafo número 3 de nuestro tema, la santificación. En dicha guerra, dice el párrafo 3, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida de celestial, en abundancia evangélica, no abundancia, en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo, como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Aquí notamos, en este párrafo número 3, que en dicha guerra espiritual, tanto interna como externa, que aunque la corrupción que ha quedado estará allí por algún tiempo todavía, la parte regenerada, nuestra naturaleza regenerada, triunfa a través de la continua provisión del poder y la fuerza del Espíritu Santo, de Cristo, que nos alienta, que nos ayuda, que nos fortalece. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14. Vaya con su Biblia, por favor. Estamos estudiando la palabra de Dios. Romanos 6, versículo 14. A través de este tema de la santificación. Romanos 6, 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Observen ahí cómo Pablo está en la carta a los Romanos explicándonos que tenemos poder, tenemos la gracia necesaria, dada por Cristo, dada por el Espíritu Santo. Y por eso, por ese poder y esa gracia, ya no hay dominio sobre nosotros. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Ya no estamos viviendo para el pecado. Estamos viviendo para Dios. Ya no somos siervos del pecado. Ahora somos siervos de Cristo. Y por eso tenemos completa y total libertad. Vamos a ir también a Efesios capítulo 4, un excelente texto. Después Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Efesios 4, 15 al 16.
nos dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Observad aquí cómo se nos llama a ser renovados. Vamos a leer el versículo 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, vamos creciendo en el conocimiento y en la fe, fortaleciéndonos cada vez más para, versículo 14, ya no ser niños fluctuantes, que un día creen una cosa y otro día quieren otra. No, ya no somos así. Ya no nos sacuden los falsos vientos de doctrina, que ese es el gran problema en el día de hoy con no conocer la palabra. Los falsos vientos de doctrina te sacuden. Lo que decíamos hace un momento, que es una batalla espiritual interna, pero también externa, porque tenemos falsos maestros, el enemigo, Satanás, el mundo, que trata de sacudirnos, trata de turbarnos, de tirarnos al piso, para que ya no crezcamos, para que caigamos en las artimañas del error. Ese es su objetivo. El objetivo del mundo y de Satanás es que caigamos en sus artimañas, pequemos y nos apartemos del Señor. Sin embargo, el Señor nos da crecimiento en la gracia para que podamos ser fieles y estemos firmes en la fe de Jesucristo. Y eso es lo que nos dice aquí la confesión. Aunque hay una batalla real interna en nuestro corazón, con la ley del pecado remanente que nos dejó en Adán, pero también tenemos una batalla con el mundo, con el diablo, con los hombres, para hacernos pecar, para apartarnos de la verdad, llevarnos por el error. No obstante todo eso, Dios continúa por medio de Cristo y de su Espíritu, santificándonos, capacitándonos, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos victoria en Cristo, transformándonos a la imagen del que nos salvó. Así los santos crecen en la gracia, dice la confesión, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Ese tema es importante, el temor de Dios. Les recomiendo que entre a la dirección de Sermón Audio, sermonaudio.com, y busque allí Iglesia Bíblica de la Trinidad. Allí va a encontrar buenos sermones. O puede buscar Sermón Audio y escribir Pastor Dante Paz. Allí va a encontrar buenos sermones. Hemos tratado algunos sermones sobre el temor de Dios. Puede descargarlo, escucharlo. Puede escribirnos al teléfono aquí de la emisora y podemos también animarles con estas enseñanzas. Así que le animamos para que usted pueda conocer estos mensajes de la palabra, pueda fortalecerse en estos mensajes de la palabra, porque ciertamente la palabra de Dios nos edifica. ¿Para qué? Para poder perseverar en estos tiempos difíciles, para poder perseverar en esta batalla espiritual.
En primer lugar, en nuestro propio corazón. Y en segundo lugar, con el mundo, con el diablo, con Satanás. Estamos en una batalla continua. Sin embargo, no estamos solos, sino que nuestro Dios poderosamente nos sostiene. ¿Cómo Él lo hace? Como dice aquí Efesios 4:14. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Versículo 15. En aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Nos da el conocimiento, versículo 13, la unidad de la fe, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, dado por las Escrituras, y allí nosotros crecemos en sabiduría y en gracia. Damos la bienvenida a nuestra hermana Angelina. Esperamos que pueda hacer edificación. A Leda también, bienvenida. También a Mariana y a Guillermina, le damos la bienvenida a nuestro programa Verdades Profundas, donde estudiamos las enseñanzas profundas de las Escrituras de forma temática, tomando un tema y estudiándolo, viendo los pasajes de las Escrituras. Estamos usando el material de la Confesión Bautista de Fe, un material excelente que le aconsejo que lo tenga a mano, que lo lea, porque lo va a ayudar a crecer en sabiduría. Allí se organiza los temas, se organizan por temas las enseñanzas con muy buenos pasajes de las Escrituras y nos ayudan a comprender estas enseñanzas. Nosotros estamos en el capítulo 13, la santificación. Con ustedes está el pastor Dante Paz. Continuamos entonces. Así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Quiero que vean esta última parte. ¿Cómo uno va a poder perseverar? Bueno, ya hemos hablado, y estoy aquí ya llegando a un resumen de este punto. Hemos hablado que uno va a perseverar por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Lo lograremos? ¿Lograremos ser perfeccionados aquí en la tierra? No. Seremos perfeccionados poco a poco, iremos conociendo la verdad, creciendo en fe, en esperanza, y nosotros vamos a crecer a la imagen de Jesucristo, siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, con la comunión de los santos, la iglesia, edificándonos unos a otros en el temor de Dios. Ese tema del temor de Dios, importante. Y es evidente y es claro que hay una batalla durante ese tiempo. Una batalla contra nuestro propio corazón engañoso. Una batalla con el pecado remanente de nuestro ser. Hay un pecado remanente en nosotros que tenemos que resistir, fortalecidos con la palabra de Dios. Pero también hay una batalla con el mundo y con el diablo, con los falsos maestros que quieren entorpecer nuestro camino, nuestra senda hacia Sión, la celestial. No podemos ser ignorantes de esos enemigos. Si usted se cree toda esa película de Hollywood de que usted es bueno y de que hay muchas cosas buenas en usted, ya usted perdió la batalla, déjeme decirle. Ya perdió la batalla, porque como usted es bueno, todo lo que a usted se le ocurra, usted lo va a hacer. No, la Biblia dice que hay una guerra en nuestras almas. Hay una batalla espiritual en nuestros corazones. Y si usted se cree bueno, ya la perdió. Usted tiene que saber que usted es pecador por la gracia de Dios, un pecador perdonado,
por la bondad de Dios, un pecador que ha recibido misericordia. Todo eso es verdad, pero, de su corazón salen los malos pensamientos, los chismes, la envidia, los pleitos, el mal hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una batalla en su corazón, reconózcala, para que pueda armarse con toda la armadura de Dios y usted entienda que usted no puede ceder ante sus caprichos. Si el domingo, el día del Señor, a usted se le ocurre irse a la playa, recuerde la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos. No deje de congregarse. Reúnase con el pueblo de Dios, adorar a Dios. No sea caprichoso. No sea sensual, viviendo por las emociones. Viva por los principios de la palabra, para que su propio corazón no lo engañe. Ay, que mis hijos son buenos, por eso yo no les llamo la atención. Pues entonces van a terminar como unos delincuentes. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que no había bueno, ni uno había bueno. Solamente Dios. Entienda eso. Acéptelo. Comprenda la verdad bíblica. Y ámela. Y entienda que Dios le está hablando a través de su bendita y santa palabra. Usted es un pecador que necesita crecer en gracia y en sabiduría, en el temor de Dios. Si usted se queda con eso de que sus hijos son buenos, nunca lo va a amonestar, nunca le va a llamar la atención, nunca lo va a disciplinar, nunca lo va a instruir en el camino del Señor, porque ya ellos son buenos. Y eso es una mentira. Ellos necesitan crecer, aprender, ser amonestados, ser guiados, ser disciplinados. Todo eso es necesario para crecer en el temor de Dios. Pero la Biblia dice con claridad que Dios al que ama disciplina y azota, es decir, usa la faja, la vara, para todos aquellos que Él recibe como hijos. Entonces no puede ser que usted sea más bueno que Dios. Eso no puede ser. Si Dios en el libro de Proverbios también me manda a usar la vara con mis hijos, a amonestarlos, yo no puedo decir que son buenos, porque el psicólogo fulanito de tal, el doctor fulanito de tal lo dice. El psicólogo y el doctor están equivocados. Son ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. No lo saben. Si lo supieran, no lo dijeran. Pero es importante uno entender eso. Conozca la realidad de su corazón. Pero también conozca que hay una guerra contra el mundo. Hay muchísimos falsos maestros que van a tratar de que usted se aparte de la verdad. Que usted, en vez de ir donde su pastor a buscar consejo de la palabra, vaya donde otro. Vaya donde un amigo. Lamentablemente, mucha gente no busca la palabra de Dios, sino que busca el consejo de los hombres. Y ahí vienen las metidas de pata, la grande metida de pata. Los abusos en el matrimonio, los abusos en la familia, el desorden en el trabajo. Ay, yo no me siento bien, yo no voy a ir a mi trabajo. Ajá, eso es lo que dice la palabra, que tú eres un perezoso. Por eso hay que tener bien claro que en este proceso de santificación, que es el tema, la santificación, vamos a tener batalla con el mundo, con falsos maestros y hasta con nuestro propio corazón. Por lo tanto, fortalezcase en la fe de Cristo, conozca la palabra de Dios, crezca en el conocimiento de la palabra, ame la palabra de Dios, escuche la palabra, lea la palabra, memorice la palabra, medite la palabra, busque a hombres y mujeres piadosos que le den consejo con la palabra de Dios. No sea tardo, sea diligente. Entonces, esto es lo que hemos visto en este tema de la santificación. Y vamos a perseverar en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque este último detalle que puso de Dios aquí en la confesión es importante.
prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo. Querido hermano, no podemos ser personas que crean que no debemos de guardar los mandamientos. Nosotros no somos antinominianos. Esas son las personas que no creen que el creyente tiene que guardar los mandamientos, la ley moral. Y sí, tenemos que guardar la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Tenemos que ser fieles a esos 10 mandamientos, no para salvación, no para tener perdón de pecados, no para vida eterna, sino para crecimiento en la gracia, en la fe, perseverancia, para mantenernos en el camino de la santidad y de la fidelidad al Señor, no para salvación. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que tener claro y diferenciado. La salvación es un acto que Dios hace. Y la santificación es un proceso que Dios nos va llevando hasta llevarnos a la medida de Cristo, a la estatura de Cristo, hasta que crezcamos y nos parezcamos, seamos más como Cristo. Así que, amado hermano, tenga estos temas bien claros en su mente y corazón. Cuando un creyente no conoce este tema y peca, a veces puede llegar la duda de si soy o no soy cristiano. Y esas dudas comúnmente son por desconocimiento, o también puede ser porque tú has pecado contra Dios, contra tu conciencia, y no te arrepientes y sigues perseverando en tu maldad. Por un lado, la falta de conocimiento se resuelve fácil. Tienes que conocer las Escrituras, este tema de la santificación y otros temas más. Crecer en el conocimiento de la palabra. Pero cuando es un problema de conciencia, usted, mi amigo, tiene que arrepentirse de su pecado. Vivir una vida de pecado, vivir una vida de maldad, de impiedad, no te va a llevar por buen camino. Te va a llevar a la perdición, porque posiblemente no seas cristiano, tú no seas cristiano. Pero si lo eres, ¿cómo tú puedes, siendo luz, entregarte a la oscuridad? Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. Vuelve a Cristo. Este tema es un tema interesante, apasionado, importante, porque Dios es que hace esta obra, pero observen que esa obra se hace en nosotros, no fuera de nosotros, en nuestro propio corazón. Así que Dios nos ayude a perseverar, porque es necesario ser renovados en el conocimiento y en la palabra. Es necesario crecer en santidad, crecer en el conocimiento de la palabra, porque la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación.